Hola, queridos cordobeses, ¿cómo están? Quiero comentarles que a partir de ahora voy a comenzar a hacer una serie de videos hablando sobre el análisis de las elecciones de Córdoba desde 1983 hasta 2003, solamente las elecciones a gobernador de Córdoba. Y voy a empezar ahora con las elecciones de la provincia de Córdoba de 1983. Titulado El Radicalazo. ¿Por qué todo el radicalazo? Porque de que vino la democracia fue la única vez que ganó un presidente del mismo partido, un gobernador del mismo partido y un intendente del mismo partido. Los tres eran de la Unión Cívica Radical, por eso lo titulé el Navarrazo. Digo el Radicalazo. El Radicalazo. Eh, bueno, nos encontramos el año 1983 donde el gobierno militar convoca a elecciones el 30 de octubre de 1983. Tenemos que recordar que en ese momento los argentinos vivían 6 años en una dictadura militar. Y bueno, esto eh, provocó que muchos argentinos tuvieran ganas de ir a votar, elegir sus representantes, tanto a los que vivían aquí en Argentina como a los que vivían en el extranjero. Tenían ganas de participar en las elecciones y votar a sus representantes. Bueno, aquí en Córdoba, la Unión Cívica Radical postula a Eduardo Angelos como candidato a presidente y a Ramón Bautista Mestre como candidato a intendente de Córdoba Capital. Mientras que en el Partido Justicialista hubo una interna para las candidaturas de gobernador entre Raúl Berkovich Rodríguez y José Manuel de la Sota. Raúl Berkovich Rodríguez ya ante la dictadura había sido interventor de Córdoba y José Manuel de la Sota había sido secretario de Trabajo de la Municipalidad de Córdoba. Bueno, la interna del Partido Justicialista la gana Raúl Berkovich Rodríguez y Raúl Berkovich Rodríguez se convierte en el candidato a gobernador de Córdoba. Y José Manuel de la Sota se convierte en el candidato a intendente de la ciudad de Córdoba. Bueno, la estrategia de la Unión Cívica Radical justamente fue el eslogan Tiempo Radical y la campaña del miedo, de convencer a los cordobeses que si ganaba el Partido Justicialista iban a volver los días oscuros de la dictadura militar y de otros hechos que ahora, para entendernos, vamos a volver al tiempo, nos vamos del 83 a 1973. En 1973, el presidente de la nación era Héctor Cámpora, que termina, o sea, fue presidente por poco tiempo y termina renunciando. Y se genera el retorno a la Argentina del expresidente Juan Domingo Perón, que vuelve a la Argentina con su nueva esposa María Estela Martínez Perón, conocida como Isabel Perón. Bueno, se postula Perón con su esposa en una fórmula, o sea, él iba candidato a presidente y su esposa candidato a vicepresidenta, con la fórmula Perón-Perón. Y la Unión Cívica Radical postula a Ricardo Balbín presidente y Fernando de la Rúa vicepresidente. El mismo Fernando de la Rúa de la crisis del 2001, bueno, ese mismo Fernando de la Rúa en esa época era candidato a vicepresidente, era por supuesto mucho más joven, tenía pelo en esa época. Bueno, gana la fórmula Perón-Perón. Y Juan Domingo Perón, cuando asume su tercera presidencia, se encontró con dos problemas en la Argentina. Uno de los problemas
era la inflación del 40%. Y el otro problema era la guerrilla, los grupos de izquierda, los montoneros, que hoy forman parte del kirchnerismo, y se dice que Patricia Bullrich salió de los montoneros. Eh, el Partido Comunista, que hoy forma parte del kirchnerismo también. Y después, bueno, grupos de izquierda que hoy forman parte del Frente de Izquierda, que dirigen Miriam Bregman, Liliana Olivero. Bueno, esto para que veamos cómo fue el inicio de la izquierda en Argentina. Bueno, los grupos de izquierda en esa época secuestraban personas y pedían rescate. Algunas personas las devolvían con vida y otras muertas. También atentaban contra políticos. Uno de los atentados fue contra el senador radical Hipólito Solari Irigoyen. Bueno, Hipólito Solari Irigoyen es pariente del expresidente Hipólito Yrigoyen. Y bueno, otro hecho que fue el hecho más que impactó a la sociedad en ese momento fue el asesinato del sindicalista peronista José Ignacio Rucci, que fue asesinado por los montoneros. Bueno, Perón, para acabar con el problema de la izquierda, lo que hace es crear, junto con policías, civiles y, bueno, personas de la alta sociedad que habían sido víctimas de los grupos de izquierda o, o familiares de víctimas de grupos de izquierda, crean la AAA, una brigada que era para perseguir los grupos de izquierda. Lo que hacía la AAA era perseguir a los grupos de izquierda, meterlos presos, y bueno, y por supuesto, como en toda guerra, siempre hay balas y bajas. Ha habido bajas, bueno, tanto de la AAA como de los grupos de izquierda. Hubo una guerra en ese momento entre el gobierno de Perón y la izquierda. Bueno, tenemos que recordar que Perón gobierna por poco tiempo porque termina falleciendo de una infección respiratoria. Perón gobierna 8 meses hasta que muere de esa infección respiratoria. Y luego que Perón había bajado la inflación del 40 al 26%. Bueno, cuando muere Perón, siguiendo la Constitución y la ley, debía asumir la vicepresidenta, que era su esposa María Estela Martínez Perón, conocida como Isabel Perón. Bueno, Isabel Perón, nada que ver a Evita Perón. Evita Perón sabía de solidaridad y sabía de política, pero Isabel Perón no sabía nada, de nada, está verde en política. Era bailarina, Perón la conoció en Panamá, bailando, así que entonces depositó toda su confianza en López Rega. López Rega, bueno, era quien Perón había puesto para dirigir la AAA. Bueno, López Rega, ya al tener el manejo total de la AAA, ya estando Perón fuera de cuadro, bueno, López Rega no solamente hace que la AAA persiga a los grupos de izquierda, también perseguía a los periodistas que hablaban mal de Isabel Perón y de él. También perseguía a los políticos radicales y a políticos peronistas también, porque así como hoy hay peronistas que son antiquineristas, que se oponen a Cristina Fernández y a Axel Kicillof, bueno, en aquella época ya había peronistas que se oponían a Isabel Perón y a López Rega.
y la AAA los perseguía. Bueno, la cuestión es que la AAA generó mucha matanza y mucho baño de sangre. Y no solamente eso, la inflación que Perón recibió del 40% y que había bajado al 26%, con Isabel Perón la inflación se va del 26 al 60% y se genera el Rodrigazo y empieza a haber caos en la calle. Y eso genera que los generales militares, Galtieri, Maceda, y Videla, le hagan golpe de Estado a Isabel Perón. Y bueno, parecía que el fin de la AAA acabaría con todas las matanzas, pero bueno, ya sabemos que la dictadura militar con ese tema fue peor que la AAA. Bueno, eh, mientras tanto, en Córdoba, en el año 1974, nos encontramos con Ricardo Obregón Cano, que era gobernador, era del Partido Justicialista, había ganado en el año anterior, en 1973, como gobernador, y en 1974 se encuentra con un problema. Ricardo Obregón Cano expulsa como jefe de la policía a Antonio Navarro. Y Antonio Navarro lo desobedece. ¿Y qué hace? Le hace un golpe de Estado. ¿Sí? O sea, la provincia de Córdoba, el gobierno de Córdoba, es intervenido por la policía de Córdoba. En ese momento Perón todavía está vivo. Entonces Perón manda intervenir la provincia de Córdoba y, bueno, y va nombrando interventores. Bueno, hubo varios, uno de ellos fue Luciano Menéndez, que, bueno, que ocupó pocos días como interventor ahí, que Luciano Menéndez, bueno, es un personaje siniestro luego en la dictadura militar. Y, bueno, ya así hasta llegar a Raúl Berkovich Rodríguez, que fue el último interventor. Bueno, Raúl Berkovich Rodríguez fue puesto por Ítalo Luder, que va a ser un personaje en la elección que vamos a analizar también. Ítalo Luder era un peronista cercano a Isabel Perón. Isabel Perón tuvo un problema de salud y mientras estaba enferma, Ítalo Luder pasó a ser el presidente interino. ¿Sí? Bueno, y él lo colocó a Raúl Berkovich Rodríguez, que como interventor del Córdoba, que fue el último interventor del Córdoba. Bueno, después viene la dictadura militar. Y después, bueno, cuando se convoca elecciones, como decía, bueno, el argumento de la Unión Cívica Radical en la campaña del miedo, de que si ganaba el peronismo, iba a volver los días oscuros. Bueno, usaron tanto lo nacional, con el tema de López Rega, la AAA, como también utilizaron lo de Córdoba, con el Navarrazo, y utilizaron, o sea, los radicales culparon al peronismo como los responsables de que la dictadura militar existía, ¿sí? Fueron responsables de la dictadura militar. Así lo decía la Unión Cívica Radical. Bueno, entonces, tanto Raúl Berkovich Rodríguez y José Manuel de la Sota, ellos usaron el mensaje de que los días más felices fueron peronistas, destacando las figuras de Juan Domingo Perón y de Eva Duarte, de Perón, ¿sí? O sea, dejaron de lado a Isabel Perón y a López Rega. Bueno, Ítalo Luder, que lo nombré hace un rato, era el candidato a presidente por el Partido Justicialista, o sea,
competían Raúl Alfonsín, candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, y Italo Luder, candidato a presidente por el Partido Justicialista. Bueno, llega el día de la elección. Bueno, el día de la elección gana Raúl Alfonsín como presidente y Italo Luder sale segundo. Ya que en Córdoba, en las elecciones de gobernador, gana Eduardo César Angelos con el 55% de los votos y Raúl Berkovich Rodríguez sale segundo con el 39% de los votos. En Córdoba Capital gana Ramón Bautista Mestre, o Mestre Padre, como más le guste, y sale segundo José Manuel de la Sota. Bueno, el resultado de la elección que llevó al triunfo a Eduardo Angelos, principalmente como gobernador de Córdoba, fue, bueno, justamente la campaña del miedo. La gente, por miedo a que volvieran a los días de la dictadura militar y de la AAA y demás, bueno, decidieron votar a Eduardo Angelos. Así que bueno, y también esto repercutió también en otras provincias donde ganó la Unión Cívica Radical, que lo llevó también a Raúl Alfonsín como presidente, a ganar como presidente. Bueno, esto sería el análisis de las elecciones de Córdoba de 1983. Espero que les haya gustado y los espero para el próximo análisis de las elecciones a gobernador de Córdoba de 1987. ¿Sí? Así que bueno, nos estamos viendo. Salud y bendiciones para todos los cordobeses y para todos los que ven este video.